Hola a todos, vamos a hacer un bizcocho yogurt. Los ingredientes son un yogurt natural, puede ser desnatado, puede ser con sabor de limón. Una medida de las del yogur de aceite de girasol o aceite de oliva o mezcla. 2 medidas de las del yogur de azúcar. Y 3 medidas de las del yogur de harina, 3 huevos, ralladura de limón y un poquito de aromatizante si queréis, por ejemplo de vainilla en polvo. Lo que vamos a hacer es batir los huevos con el azúcar y el limón y las aromas hasta que estén espumosos, luego le vamos a añadir el aceite, después el yogur. Y finalmente le vamos a añadir la harina, que la vamos a mezclar con una cucharada sopera colmada de levadurina de repostería. Batimos los huevos con el azúcar, luego le añadimos el aceite, el yogur, y cuando esté todo bien mezclado le añadimos la harina y luego cocemos en un molde enmantequillado en el horno a altura media, unos 170 grados, unos 30-45 minutos hasta que esté dorado y en su punto. Bueno, pues empezamos batiendo los huevos con el azúcar, con la ralladura de limón y con el aromatizante que queramos, por ejemplo vainilla, hasta que estén bien subidos y espumosos. Bueno, pues cuando estén así subidos, espumosos y ya se le haya disuelto bien el azúcar, bajamos la velocidad y le añadimos el aceite, el yogur. Mezclamos a velocidad mínima y luego le añadimos el aceite poco a poco. Bueno, pues una vez listo, pues ya le añadimos la harina mezclada con la levadurina. Yo le suelo echar para las 3 medidas del yogur de harina, pues una cucharada sopera colmada de levadurina de repostería, que viene siendo así como más o menos un sobre. Y como harina, pues podemos usar o toda la cantidad de harina corriente de trigo, o bien si queremos hacer un bizcocho integral más sano, pues le podemos añadir, por ejemplo, una medida del yogur de harina de trigo, otra medida del yogur de harina de trigo integral y una medida del yogur de harina de maíz o harina de centeno o lo que queramos, o 2 de harina de trigo y una de harina integral. En fin, hacemos la mezcla a nuestro gusto, pero procurando siempre que lleve harina de trigo corriente, que es la más fina, si no nos va a salir todo demasiado grueso. Yo ya digo, le eché las 3 de harina de trigo corriente. Bueno, pues le añadimos la harina y vamos mezclando con cuidado, incorporándosela, mezclando de abajo hacia arriba para que no se nos baje mucho. Primero con una cuchara y luego terminamos de hacerlo con las varillas.
Incluso como harina también podemos usar harina de centeno integral, o las 3 medidas de harina de trigo corriente, o si queremos un bizcocho integral le añadimos una medida, por ejemplo, una medida de harina de trigo corriente, otra medida de harina integral y otra medida pues de harina de maíz o de harina de centeno integral, lo que queramos. En fin, una mezcla a nuestro gusto. Si lo usamos todo con harina de trigo corriente nos saldrá un bizcocho mucho más fino. De la otra manera pues es un bizcocho más nutritivo y más sano. Bueno, pues ahora lo vertemos en el molde y lo cocemos a horno a unos 170 grados, más bien suave, unos 30-45 minutos hasta que esté listo y en su punto. Lo llenamos hasta poco más de la mitad. Yo lo he puesto a unos 170 grados. Luego si hace falta, si vemos que se nos cuece, tuesta demasiado por arriba, pues lo podemos tapar con papel de aluminio. Bueno, si vemos que se nos quema un poquillo, pues le podemos dar vuelta. Si vemos que se hace demasiado por atrás, pues le damos vuelta para que se haga del otro lado. Incluso pues lo podemos tapar un poco. Bueno, pues ya listo, lo dejamos enfriar ahí en el molde unos 15 minutos hasta que esté tibio y luego lo desmoldamos y lo dejamos terminar de enfriar sobre una rejilla. Bueno, pues una vez que ya haya enfriado en el molde, lo desmoldamos y lo dejamos enfriar sobre una rejilla hasta que esté totalmente frío.